Las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Las Escrituras que hablan claramente a quien tienen oídos para oír. Amén. Ellas pueden permanecer en silencio por miles de años, leídas por mentes que nunca van a escuchar. Hoy usted y yo tenemos estos audífonos aquí. ¿Cuántos trajeron sus audífonos? Obediencia a los audífonos. A los taponcitos. Taponcitos, ¿cierto? Ojo, las Escrituras pueden permanecer miles de años en silencio. Podemos estar leyendo la Biblia una y otra vez y no escuchar nada. Y nunca sabremos qué dice la palabra. Yo no sé si usted ha visto que hay momentos en que usted le pregunta a alguien, ¿qué te dijo Dios hoy? Ay, no me acuerdo. Las Escrituras son un conjunto de libros que reúnen los testimonios de personas que se relacionaron con Dios, por lo que al leer recibimos revelación sobre el carácter y el corazón de nuestro Padre. A través de las Escrituras podemos conocer hombres de fe como Abraham, hombres con un valor en el servicio tremendo como Moisés, y podemos conocer a Jesús, que nos muestra que somos importantes para Dios. Porque Él puso su vida por nosotros. Y así, si nosotros continuáramos hablando y si la Biblia se hubiese podido seguir escribiendo, ¿cuántos de nosotros podíamos decir que teníamos testimonio, que seríamos testimonio en la palabra del Señor? ¿Cierto? Es posible, porque nosotros encontramos diferentes testimonios en la palabra, y ¿por qué no podemos estar nosotros en ese testimonio? La Biblia habla acerca de hombres de fe, pero que también eran hombres y mujeres imperfectos. Para tener fe, o sea, para Dios mostrarnos la fe, no requiere que nosotros seamos perfectos. Por eso, nosotros podemos decir que esa fe que esos hombres demostraron a través de la palabra, o sea, que nosotros podemos ver en el testimonio de ellos, es una muestra del amor de Dios acerca de cómo Él nos quería salvar, cómo Él no nos quiso dejar en una condenación eterna y Él nos trajo aquí a salvación. Por eso la fe es el único requisito para ser salvo, entrar a la familia de Dios y constituirse en un hijo de Dios. Dice la palabra en Gálatas 3 del 26 al 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso dice la palabra en Gálatas 3. Recibiendo que todos los beneficios que se obtienen cuando por medio de Cristo recibimos el espíritu de adopción, el cual nos lleva a clamar Abba Padre. La fe no se obtiene por leer la Biblia. Yo conozco mucha gente que se sabe la Biblia. Hay una persona que yo conozco que sabe más Biblia y la declara, pero no vive la experiencia de ser un hijo de Dios. No tiene la fe, no ha confesado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, ¿qué? Esa persona hasta ahora no va a entrar al cielo. Amén. La fe, ¿por qué? Porque para ser salvos nosotros tenemos que aceptar por fe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. La fe se obtiene y se desarrolla por el oír lo que la palabra de Dios quiere introducir en nuestros oídos espirituales. ¿Qué hace la palabra? La palabra destapa nuestros oídos. Nosotros podemos estar así, nosotros estamos así,
solamente cuando leemos la palabra, pero cuando el Espíritu llega a nuestra vida, esto es quitado, se destapan nuestros oídos espirituales, el Espíritu comienza a hablar a nuestro espíritu y comienzan a suceder cosas grandes en nuestra vida. La primera de ellas es que nosotros comenzamos a identificarnos como verdaderos hijos de Dios. Leíamos en estos días en el devocional de los 40 días de fe que nosotros tenemos que creer que el Creador nuestro hizo cosa perfecta y que nosotros somos creación perfecta del Señor. Amén. Podemos leer la palabra y aún no saber qué quiere decir hasta que oigamos una voz que nos habla desde las Escrituras. Entonces, cuando nosotros oímos esa voz, es cuando la palabra nos está hablando. Antes no, antes simplemente es una letra que está ahí y que no va a pasar nada. Ahora, a través de la Biblia, a través de los años, hemos visto cómo la Biblia se ha venido traduciendo en muchas versiones, ¿cierto? Casi que cada 3 años, más o menos, está saliendo una nueva traducción. Pero esa nueva traducción, o sea, usted puede leer la traducción que usted quiera, pero si usted no escucha la voz de Dios, no pasa nada. Podemos decir, no, es que en este momento la traducción al lenguaje actual es lo más claro que hay, lo más entendible. La traducción de la Biblia no es la que le va a hacer entender la palabra del Señor, no es la que le va a hacer escuchar la voz del Señor. Lo que le va a hacer escuchar la voz del Señor es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque si no, usted tiene una Biblia como un libro cualquiera y no está hablando a su corazón. Es el Espíritu Santo el que hace que la Biblia le hable a su corazón y es el que hace que su corazón cobre y que la palabra cobre vida en nuestro corazón. Amén. Encontramos que Abraham nunca tuvo una Biblia en sus manos. Abraham simplemente escuchó la voz de Dios. Dice Génesis 12 que Jehová habló a Dios. ¿Qué pasó ahí? Que Abraham escuchó la voz de Dios. Eso lo convierte ¿qué? En un hombre de fe. Es nuestro modelo de fe, porque el hombre de fe tiene la capacidad de creerle a Dios. Y uno escucha que hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. ¿Pero le crees a Dios? ¿Realmente le estás creyendo a Dios? En Abraham encontramos que su confianza era tan convincente que aunque él no veía nada, él seguía caminando, él seguía creyendo más y más. No sé si a usted le ha pasado que usted comienza a experimentar una fe en la que usted da un paso y usted ve que Dios le da una demostración, una pequeña muestra de lo que Él va a hacer en su vida. Y usted sigue avanzando y sigue avanzando. Así veo yo a Abraham, un hombre que caminaba, un hombre que daba pasos y veía el respaldo de Dios. Porque la palabra de Dios no es lo que está escrito, sino lo que sale directamente de su boca, es decir, de la boca de Dios. Esa es la palabra que nosotros necesitamos creer para ver. Nosotros no necesitamos muchas veces aprendernos el versículo bíblico. Nosotros lo que necesitamos es que cuando leamos la palabra, estamos creyendo que esa palabra es viva, que esa palabra es hoy. Cuando usted lee la palabra y usted simplemente la está leyendo como una historia, como algo que sucedió hace miles de años, pero usted no la tiene al presente, ¿usted cómo va a comenzar a creer? Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo de Dios que el Espíritu Santo sea el que revele la palabra a su corazón. Y en esta mañana quiero mostrarle algunas cosas de cuán importante es creer. Cuán importante es creer para que nuestra vida entre en una dimensión de reino. O sea, quizás nosotros podemos decir, ¿por qué entrar en un mover de 40 días de fe? ¿Sabes? Porque nosotros queremos
Y yo creo que debe ser el anhelo de esta iglesia, como decía Marlon, entrar en una nueva dimensión. ¿Y en una dimensión de qué? De reino. Que esta iglesia se mueva en una dimensión de reino. Que no solo los cultos se conviertan en lugares para venir y una tradición para cumplir con un compromiso moral. No, queremos que haya una iglesia que viva una dimensión de reino. Y lo primero que encontramos es por qué el creer está por encima del conocimiento. Marcos 9:14 al 19. Dice la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿quién? Jesús. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelos. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarejos. Pero quiero leerles el versículo 19 en la traducción al lenguaje actual, que dice: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces, ¿por qué el creer está por encima del conocimiento? Una de las grandes dificultades que tiene la iglesia cristiana es que tenemos mucha teología y que esa teología se convierte en algo superior a nuestra fe. Nos preocupamos más por investigar. De hecho, no sé, algunas veces uno encuentra discípulos que le dice: ¿hiciste el tiempo a solas con Dios? Sí, sí lo hice, pero no lo alcancé a terminar. Entré a Google a hacer unas investigaciones, qué decía el pasaje, qué decía. O sea, hay algo que lo mueve, es a estar buscando información. Pero ¿y dónde está la fe? Y este tiempo ha sido un tiempo especial para nosotros. Esta es una iglesia que conoce palabra, que sabe palabra. Y que necesitamos en este año, lo hemos querido desde principio de año, es que la iglesia se mueva en ese mover de fe, de creer que la palabra es viva. Que la palabra no necesita que usted entre a Google a ahondar, a seguir buscando, a buscar aquí, que dice esto, que dicen los comentarios bíblicos. Porque algunos dicen: no, yo tengo que hacer el devocional con una Biblia que tenga comentarios bíblicos. No, necesitamos es que las escrituras nos hablen, que el Espíritu comience a hablarnos. ¿Sabes? El apóstol Santiago dice que aún los demonios conocen las Escrituras. Sin embargo, no son salvos, ni tampoco se han convertido. Encontramos un pasaje que a mí me llamó la atención, que en Hechos 8 del 26 al 35 encontramos la historia de Felipe y del eunuco. Dice la palabra del Señor que este hombre, el eunuco, iba leyendo la palabra del Señor. Pero esa palabra para él no había cobrado vida. Simplemente que tenía una religión, una información, pero esa palabra no se había vuelto a él como una palabra viva. Y ahí llega Felipe, y es cuando Felipe le habla. ¿Quién habla ahí? El Espíritu Santo de Dios. Es el que hace que la palabra cobra vida en el eunuco. Entonces, el conocimiento
El conocimiento no debe estar por encima de la fe. Y aquí en el caso de los discípulos en vez de preocuparse por la sanidad del muchacho, se preocuparon ¿por qué? Por comenzar a discutir con los escribas sobre la ley. Para muchos es más importante preocuparse por discusiones teológicas, discusiones religiosas, que verdaderamente hacer lo que Dios está demandando que haga. Y muchas veces nosotros mismos como cristianos encontramos que hay personas que van a nosotros a pedirnos una oración, pero antes que hacemos, le comenzamos a explicar que eso es parte del trato de Dios, que Dios lo está disciplinando, que Dios tiene tal cosa, que Dios está haciendo tal cosa. El hombre estaba necesitando un milagro del Señor. Y dice la palabra que el hombre fue a buscar ¿a quién? A Jesús. Pero se encuentra ¿con quién? Con los discípulos. Y al lado de esos discípulos, ¿quiénes estaban? Estaban los religiosos. Y comienzan a preocuparse más por la religión que a preocuparse porque había alguien que tenía una necesidad de Jesús. Hemos dejado de creer que Jesús sigue haciendo milagros, sanando a los enfermos, bautizando con su Espíritu y desatando e impartiendo fe en todo aquel que le cree con todo el corazón. Quizás muchas veces estamos compartiendo de un Jesús histórico y no de un Jesús que está en medio de nosotros, dispuesto a hacer milagros como lo está en esta mañana. A ese es el Cristo que nosotros tenemos que seguir. Ese es el Cristo que tenemos que proclamar, que es un Cristo vivo, que sana, que restaura. Y es el Cristo que nosotros tenemos que compartirle a otros. Muchas veces entramos en pleitos, en contienda por religión, que tú crees en esto. Estamos defendiendo que nuestra posición teológica, pero no estamos mostrando al Cristo que está vivo, que puede sanar un enfermo, que puede restaurar un matrimonio. Jesús invita a sus discípulos a creer para poder ver en acción el reino de Dios. Y leo el versículo 19 nuevamente. ¿Por qué no han aprendido a confiar en Dios? Es decir, que Jesús estaba viendo que una generación sin fe. La fe está cuando yo confío en Dios. Los milagros y las sanidades ocurren si nosotros estamos conectados a la fe en Jesús. Ahí es donde van a suceder los milagros. Los 12 caminaban con el hacedor de milagros. Sin embargo, su fe fue puesta a prueba cuando se encontraron con el padre que estaba pidiendo que trajeran sanidad, que declararan una palabra de sanidad sobre su hijo, y no fueron capaces de hacerlo. Sabes, muchas veces cuando tenemos que orar por un enfermo, llamamos primero a nuestro líder, a nuestro pastor, y decirle, ¿sabe? Necesito que ores por mi primo porque nos da miedo imponer las manos, declarar, porque aún no confiamos que en nosotros está el poder del Señor Jesús para imponer nuestras manos y los enfermos sean sanados. No necesitamos hacer cursos de milagro, solamente necesitamos creerlo, que hemos sido empoderados para que en su nombre ocurran milagros cuando nosotros hacemos declaraciones, cuando nosotros declaramos en el nombre poderoso de Jesús, está sano y el milagro ocurre, pero no lo creemos, no lo creemos. No creemos que tenemos una palabra de autoridad. No creemos con certeza que lo que nosotros declaramos, eso va a pasar. Que en usted y en mí hay un poder para declarar y es hecho en el nombre de Jesús. Segundo, porque la fe tiene un autor y consumador. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2. Dios en otros tiempos habló a los profetas, nos habla ahora por medio de su Hijo,
Ignorar la voz de Jesucristo es ignorar la voz de Dios. El Señor nos habla que ahora Él nos habla en su palabra por el Hijo, pero cuando nosotros ignoramos la voz de Jesús, estamos ignorando ¿quién? La voz de Dios. Aquí en Hebreos nos está diciendo que Jesús es Dios que habla. O sea, ya ahora Dios no nos habla de formas dispersas, de formas vacilantes, imperfectas, sino nos está hablando de una manera clara, audible. Ayer el pastor nos explicaba acerca de las mentes dispersas. Y hoy el Señor nos quiere enseñar que Él no nos está hablando de forma dispersa, Él nos está hablando de forma clara, de forma definitiva. El mensaje para todos los que creen hoy, aquí y fuera de aquí, en todo lugar donde hay fe, es que tenemos un sumo sacerdote, el Hijo eterno. Amén. En Él está puesto nuestro futuro. En Él está implicado el futuro de todos nosotros. No podemos apelar a Dios al margen de Jesucristo. Nosotros no podemos llegar al Señor a pedirle algo a Dios volándonos el conducto regular que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe, como dice la palabra en Hebreos 12. En Marcos 9:20 dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Crees que yo puedo liberar a tu hijo de ese espíritu malo que lo gobierna? Es la pregunta que Jesús le hace al Padre. No podremos ver nada sin antes confiar que Jesús es el autor y consumador de la fe. Si creemos, vemos, aunque hoy no está ocurriendo nada. Quizás tú tienes algo que le estás pidiendo al Señor y hoy no estás viendo nada, pero si continúas caminando en esa fe, algo va a pasar. Algo va a pasar. Jesús le está preguntando al Padre, ¿puedes creer? Y hoy Jesús te pregunta a ti, ¿puedes creer? ¿Crees que lo que le estás pidiendo a Jesús hoy se puede dar? Yo creo, yo creo que algo puede pasar y quizás muchas veces puedo decir simplemente de labios creo, pero Dios quiere que en este tiempo revisemos nuestros corazones, ¿verdaderamente estamos creyéndole a Jesús? Tenemos que confiar en Jesús. La respuesta del Padre tiene algo de incredulidad, dice, Jesús le dijo, ¿puedes creer? Al que cree todo le es posible. Él le dice que sí cree, pero su respuesta es un poco débil. Dios quizás no está esperando de nosotros una super fe. Dios no está esperando de nosotros una super fe. Él está esperando simplemente que creamos. ¿Y qué es creerle? Es tener una fe segura, una fe de que el milagro puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Muchas veces los milagros no necesitan una serie de condiciones especiales para que ocurran. Y muchas veces somos nosotros los que creemos que para que el milagro suceda debemos estar en tal momento, en tal lugar, No, Dios es soberano, pero nosotros tenemos que creer que hay una fe que en el Señor Jesucristo y que cuando esa fe está en nosotros, algo va a ocurrir. Aunque haya algo de duda en nuestros corazones, aferrémonos a la fe que ha sido puesta en nuestro espíritu. Ella es suficiente para ver a Dios obrar prodigiosamente. La fe en el Señor es suficiente. Si usted revisa, si usted se pone a analizar a sus hijos no le preguntan si usted tiene plata, si es quincena, no. Ellos van donde el padre y le dicen, papá, hoy necesito llevar al colegio 20,000 pesos. ¿Tiene fe el hijo? Sí, tiene fe. Tiene fe en que el papá le va a suplir esos 20,000 pesos. Porque si él no tuviera fe, llegaría donde el padre y le decía, ¿será que sí tú me los puedes dar? No, nunca escuchamos de nuestros hijos, ¿será? No, papá, yo hoy tengo que llevar 20,000 pesos.
Y muchas veces ni se lo dicen, sino que en la mañana cuando se van simplemente dicen los 20,000 pesos que tengo que llevar hoy. ¿Cuándo me dijiste? Ay, pero es que yo creo que en el colegio me dijeron que llevara 20,000 pesos y los tengo que llevar. Y sabes, yo creo que esa es la fe que el Señor espera de nosotros. No una fe adornada, no una fe pulida, podríamos decir así, sino una fe que salga de lo adentro, de una convicción que nosotros tenemos la fe de creer que Él nos los va a dar, que Él va a extender su mano y lo va a hacer. Cuando los discípulos estaban en la barca, se enfrentaron a una gran tormenta, tuvieron miedo e inclusive le reclamaron al Señor que Él dormía mientras ellos batallaban con el miedo de ahogarse en aquella situación que puso en riesgo su vida. ¿Cierto? Ese pasaje que nosotros leemos cuando los discípulos le reclamaron al Señor. Muchas veces olvidamos que el autor de la vida y de todo cuanto está creado mora en nuestras vidas. Él está en la barca. Él está en la barca. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que enfrentar muchas veces miedos? Y es un tema que está pendiente del pastor para el próximo ayuno. ¿Por qué nosotros tenemos que enfrentar miedos? Si nosotros debemos tener la seguridad que el que mora en nosotros es el Creador, que con su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. También se nos pasa por alto que una palabra suya bastará para que cese todo problema. Al problema que hay que declararle la palabra, pero una palabra de fe, una palabra que tenga convicción que ella está viva y que ella va a hacer algo en la vida de nosotros. Lo tercero, porque nuestra fe se sostiene en la autoridad de Cristo. Dice el versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 18, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Si conocemos que Jesús tiene toda la autoridad, entonces nosotros podemos aferrarnos a Él con certeza y convicción que cuando nosotros le pedimos algo con fe, se va a dar. Pero tenemos que tener convicción que Jesús tiene toda la autoridad para hacerlo. Al ser Cristo el autor de todo, Él es el único que cambia o transforma situaciones, problemas o soluciones definitivas. Dice la palabra que al ver Jesús que se agolpaba, mucha gente reprendió al espíritu maligno, ahí en el mismo Marcos 9:25. Cuando nuestra fe no está basada en nuestra propia capacidad o conocimiento de las Escrituras, sino en el poder que emana, porque Cristo es la misma palabra, es la palabra viva. Nuestra fe no tiene por qué estar basada en otra cosa, sino en la palabra vida, en el poder que tiene la palabra cuando la palabra se declara. No es nuestra capacidad, no es si yo sé más Biblia, si tengo más tiempo de convertido, si no tengo más tiempo de convertido, sino es la convicción que yo tengo del poder que tiene la palabra cuando ella se declara. Cuando pedimos a Cristo que obre un milagro en nuestras vidas, es porque estamos 100% seguros que Él es poseedor de toda autoridad para hacer lo que estamos pidiendo. O sea, nosotros nos movemos
en la esfera celestial y en la esfera terrenal. Y nosotros debemos tener esa convicción. Él tiene toda la autoridad. Jesús es quien tiene toda la autoridad para que lo que nosotros le estamos pidiendo, ese milagro que tú le estás pidiendo, pueda suceder. Lo cuarto, porque Dios nos ha regalado una medida de fe. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ningún hijo de Dios puede dudar de que hay fe dentro de sí mismo, porque Dios, cuando nos dio el regalo de la salvación, también colocó junto con ella una medida de fe que debemos desarrollar. O sea, Dios no nos entregó solamente la salvación. Muchas veces hemos creído que la salvación simplemente es que cuando partamos de esta tierra vamos a estar allá con el Señor, que la salvación la vamos a experimentar y que que el regalo como tal lo vamos a disfrutar simplemente cuando estemos muertos. Pero sabes, ese paquete que vino con la salvación incluye la fe, y esa fe es para que nosotros caminemos sobre esta tierra creyéndole al Señor. Esa es la medida de fe, Él la colocó en nosotros. Nosotros es que estamos llamados a desarrollar esa fe. ¿Y qué hace el Señor? El Señor nos ayuda a desarrollar la fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios permite que nosotros vivamos situaciones, circunstancias, Dios lo que está haciendo es que Dios está poniendo a desarrollar nuestra fe. Lo que tú hoy estás viviendo no es para mal. Lo que tú hoy estás viviendo es para que haya un desarrollo de tu fe. Que la medida de fe, que ese granito de fe que Dios colocó cuando te entregó la salvación pueda crecer. Como dice la palabra, que si tuviéramos fe solamente como un granito de mostaza, quizás ese fue el granito de mostaza que Dios colocó en nuestra vida, pero Dios a través de las circunstancias está permitiendo que esa fe se vaya desarrollando. Nosotros estamos llamados a desarrollar esa fe. Por esa medida de fe, nosotros hemos creído que Cristo es nuestro Salvador. Nos acercamos a Dios, confiamos de que Él no nos va a rechazar. Por esa medida de fe, nosotros comenzamos a caminar creyendo sin haber visto nada, pero esa misma fe va cada día aumentando, caminando, porque nosotros vamos dando pasos de ¿qué? De fe. Nadie puede decir que no tiene fe después que conoce al Señor. Dios ha colocado en ti y en mí un pequeño grano de fe, pero sabes, esa fe tiene que desarrollarse. Cuando nosotros vivimos en la comodidad, lo tenemos todo, no tenemos necesidad de desarrollar la fe. Y miremoslo como los niños, quizás esos niños no alcanzan aún a desarrollar el nivel de fe, que nuestros niños no alcanzan aún a desarrollar ese nivel de fe, pero en la medida que vamos creciendo en el Señor, en la medida que vamos creciendo en estatura, esa fe se va desarrollando. Nuestro trabajo es creer. El de Dios es obrar a favor tuyo y a favor mío. Ese es el trabajo de Dios. Nosotros simplemente tenemos que creer que Dios va a hacer algo a favor nuestro. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Sabe? Veremos milagros y el poder de Dios obrar a nuestro favor de circunstancias, tanto las difíciles como las que pueden llevarnos a nuevos niveles, simplemente si creemos que Dios es Dios y es que está listo para entregarnos aquello que estamos plenamente confiados que nos va a entregar. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios debe ser nuestro mejor compañero de camino en esta vida.
Nuestro mejor compañero de camino debe ser la palabra de Dios. Porque es que si yo dejo de leer la palabra, yo dejo de escuchar la voz de Dios. No voy a escuchar la voz de Dios. Un cristiano seguro de su fe es el resultado de la obra confirmadora del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. De esta confirmación procede una fe auténtica que pone al creyente en armonía con el eco de la voz de Dios que habla en esta época. Es la palabra de Dios confirmada a través del Espíritu Santo la que se hace vivo en nosotros. La palabra la que te va a hablar. Cuando tú comienzas a escuchar la voz de Dios, cuando esa voz comienza a hablarte, ahí tu fe se va convirtiendo en una fe auténtica porque sabes quién te va guiando. Esa voz te va guiando. ¿Sabes? La voz de Dios es como esta trompeta, ¿cierto? Esta trompeta que alguien la puede estar haciendo sonar, pero que si yo tengo los taponcitos puestos, ¿será que yo puedo escuchar esta trompeta? No la puedo escuchar, ¿cierto? ¿Y de qué me valdría estar tocando la trompeta o escuchar tocando la trompeta si no estoy oyendo? Así pasa con la voz de Dios. La voz de Dios puede estar sonando, pero mis oídos están cerrados y no está pasando nada. Y este es el tiempo para nosotros decirle al Señor, Señor, que nuestros oídos espirituales sean destapados. Este es el tiempo que quizás usted pueda decir, Señor, yo no he escuchado tu voz. Muchas veces simplemente estamos pensando que podemos escuchar solo la voz audible de Dios. Pero sabes, la palabra te habla, ella es la viva, ella es la eficaz. Así que yo te invito en esta mañana a que te coloques en pie, en que podamos decirle al Señor, Señor, abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Señor, queremos derribar todo conocimiento, Dios, que se quiere hacer superior a la fe, Señor. Ahí donde tú estás, comienza a decirle al Señor que quieres que sea derribado todo conocimiento, todo aquello que se quiere subir más que lo que el propósito por el cual Dios dejó su palabra para que nosotros la pudiéramos leer, que se constituye en la voz de Dios hablando a nuestros corazones.